como sabemos, se acaba de realizar el censo 2023, que el último que teníamos era de 2011. Ha llevado más tiempo quizá del que se esperaba, pero para hablar de esto vamos a recibir a Diego Aboales, el director del Instituto Nacional de Estadística. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Lo mismo para nosotros. Queremos hacer un repaso, como Sí. todos tenemos curiosidad de saber, bueno, cuáles son los principales indicadores, los principales resultados que se han respondido a partir de este censo y cómo vienen el cierre de datos, ¿verdad? Claro, Primero claro. que nada, ¿cuántos somos? Claro. ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos hombres? Los datos más gruesos. Claro. Sí, lo primero decir, bueno, mencionamos la cifra concreta que fue de 3.444.263 personas residiendo en el territorio nacional, no necesariamente uruguayos, porque allí también hay extranjeros, por supuesto. Esa cifra representa un 1% de crecimiento con respecto al censo del 2011, o sea, es un crecimiento muy magro, muy pequeñito con respecto al censo anterior. Menos de lo esperado. Sí, menos de lo esperado. Las proyecciones que se habían hecho en el año 2013 por parte del Instituto, obviamente con algunos supuestos, o sea, se hacían proyecciones con algunos supuestos con respecto a la evolución de las defunciones, la natalidad, el saldo migratorio, indicaban que deberíamos ser más de 3,5 millones de habitantes en base a esas proyecciones. Eso, por supuesto, no se constató. Y allí básicamente lo que se observó es que los nacimientos estuvieron bastante por debajo de las proyecciones en los últimos, en los últimos años, donde pasamos de 49.000 nacimientos en el 2015 a 32.000 nacimientos en el año 2022. Es una caída muy fuerte de la natalidad que no fue prevista en las proyecciones que se hicieron hace 10 años atrás. Entonces, la primera gran conclusión es una población relativamente estancada. En términos de distribución entre hombres y mujeres, se mantiene la proporción que ocurría en otros censos, 52% de mujeres, 48% de hombres. Y luego, cuando uno entra a desmenuzar las cifras, se ven algunos elementos como el envejecimiento de la población, ¿no? Absolutamente. Eso fue un elemento que nosotros lo mostramos con algunos números que creo que eran algunos anecdóticos, pero muy ilustrativos de esto, como la cantidad de personas de más de 100 años en Uruguay. Eso nos llamaba mucho la atención. También se hablaba en estudios que se hacían con respecto a Uruguay, CEPAL y otros, que llegaríamos a tener más personas mayores de 65 años que menores de 15 hacia el 2030. Claro. ¿Esto quizás se cumpla antes? Bueno, nosotros las cifras que mencionamos, que liberamos, indican que tenemos un 18% de personas menores de 15 años, cuando hay que decir que hace 60 años, en el censo del 63, era un 28%, o sea que bajó 10 puntos porcentuales. Muchísimo. Y las personas de 65 años y más eran 8% en el censo del 63 y hoy son 16%. O sea que en el 63 teníamos 3 jóvenes, jóvenes y niños menores de 15 años por cada adulto de más de 65 años, y hoy estamos casi que uno a uno. A la par, por eso ya hacia el 2030 se hablaba de que se iba a superar, cuando en el mundo se espera que esa situación suceda hacia el 2050. Sin embargo, Uruguay probablemente se ha adelantado. Llegue antes, ¿verdad? Se ha lo que adelantado. implica, siempre decimos, los números todo bien, lo que significa es todo lo que hay que hacer de cara a esta realidad, tanto en natalidad como en lo que tiene que ver con la protección de las personas mayores y lo que se viene en costos para el país. Correcto. Me gustaría volver a lo de la diferencia entre hombres y mujeres, que si bien se mantiene estable, estamos hablando de unas 140.000 mujeres más, ¿verdad? En ese 4% más, que tampoco es un dato menor, que a veces nos lo olvidamos, ¿verdad? ¿Tenemos idea del perfil de estas mujeres, si cambió desde el último censo en cuanto a educación, en cuanto a trabajo, en cuanto a nivel de ingresos? Bueno, todavía no hemos hecho ese análisis tan fino, pero bueno, es una característica estructural del Uruguay. Y sobre todo en las edades mayores, la proporción de mujeres es mucho más grande. La longevidad en las mujeres, es mayor, ¿no? Entonces, pero no hemos hecho un desglose de esas cifras
para conocer más sobre esos perfiles, ¿no? ¿En qué otros datos? Hoy, antes de empezar, un segundo antes, hablábamos y ya estaban los datos, por ejemplo, de los de antecedentes étnicos, también de discapacidad, de perfiles de género. Esos son los datos que todavía se están procesando. Claro, esos datos se van a procesar todavía. Nosotros, la información que proporcionamos tenía que ver sobre todo con los rangos etarios. Otro dato interesante que mostramos es, si uno hace una fila ordenando a las personas desde la menor edad de 0 años hasta la persona de más de 100 años y toma a la persona que está en la mitad de la fila, hace 20 años tenía 29 años y hoy tiene 38 años. Quiere decir que hay otra vez, ¿no? Un proceso de envejecimiento muy importante. Después mostramos datos también que tienen que ver con la población en áreas rurales. Este me parece también un dato muy relevante, ¿verdad? Sí, allí hace 60 años, en el año 63, 1 de cada 5 personas vivía en el área rural. Esto ha caído de forma constante, llegando a un 5% en el 2011 y ahora vuelve a caer a un 4%. Estamos hablando de aproximadamente 140.000 personas que viven en el área rural. O sea que tenemos una población relativamente estancada, una población envejecida y una población que es cada vez más urbana. Esa tendencia continúa en este censo 2023, ¿no? ¿Y tenemos alguna idea? Vuelvo a lo mismo, al detalle que probablemente no esté también porque son también detalles más finos, pero ¿tenemos idea del perfil de este 4% de personas que viven en la ruralidad? No, todavía no hemos hecho ese tipo de análisis, son recién las cifras preliminares a 2 meses del cierre de campo, pero bueno, por supuesto la información va a permitir saber con mucha precisión quiénes son ese 4%, si es una población que, por ejemplo, está más envejecida que el promedio o no. Entonces, esa información va a estar, pero todavía no la hemos liberado, ¿no? Claro. ¿Qué sucede con el acceso al agua potable y el acceso a electricidad en nuestro país? Bueno, algo que es interesante y que, sobre todo, Canal 5 que llega a todos los rincones del país, cuando uno observa la evolución de la cobertura de agua potable por cañería y de electricidad entre el año 85, el censo del 85 y este censo, es decir, en los últimos 40 años, Montevideo tenía una cobertura casi que universal ya en el 85, pero el resto de los departamentos del interior estaban muy lejos de Montevideo. Por citar algunos departamentos, allí teníamos San José, Rivera, Cerro Largo con una cobertura de menos del 50% de agua por cañería en el 85 y lo que vemos es que hay una convergencia muy fuerte de todos los departamentos en estos últimos 4 censos y hoy en día todos se parecen mucho a Montevideo y hay una cobertura casi que universal. En términos del país, tenemos una cobertura de electricidad del 99%, eso es lo que declaran los censados, y en términos de agua potable por cañería, un 92% en lo que es la totalidad del país. Pero yo creo que lo más interesante es el proceso de convergencia de departamentos que estaban muy rezagados, a estar ya en la media o muy parecido a la media del país y tener una cobertura casi universal de estos servicios, ¿no? Eso también, por supuesto, luego tiene repercusiones en, por ejemplo, en la longevidad de la población, ¿no? Pero sin lugar a dudas, o sea, estamos hablando de población envejecida, pero también población longeva, lo cual es un excelente indicador, ¿no? De calidad de vida. Claro, por eso, digamos, y los servicios públicos, por supuesto, ayudan en ese proceso. El tener agua potable es un elemento muy importante. ¿Hay algún dato sobre acceso a la salud que ya podamos confirmar? Si hay un acceso de verdad universal a la salud. Lo preguntamos en el censo, es algo que también todavía no está procesada esa información, pero es una información que va a surgir del censo. Perfecto. Vamos a tener que volver a hablar porque me quedan datos Es que hay muchísima información, O sea, nosotros en estos datos buscábamos liberar los datos más importantes con respecto a la población. Sin duda. Y algunos elementos que nos permitieran entender la dinámica, digamos, demográfica del país, ¿no? Sin lugar a dudas. Otro elemento que hemos mencionado también, si bien nosotros no hemos liberado todavía información de población por departamentos, que además seguramente la gente que nos está viendo en el interior es una de las grandes incógnitas, sí hemos mencionado los 4 departamentos que más han crecido, ¿no? Y allí tenemos a Maldonado encabezando esa lista, Canelones, San José y Colonia. Por tanto, otra característica que estamos usando ese censo nos estamos yendo hacia el sur. Eso sigue siendo una tendencia, ya era una tendencia a largo plazo, porque además estos 4 departamentos
fueron los mismos que más crecieron en el censo pasado. O sea que, claro, que se mantiene ese elemento. Continúa esa migración, digamos, desde el interior hacia la costa. Hacia la costa sur. Hacia la costa sur. Eso es muy importante. Rápidamente. Sí. Mascotas, un dato sí. muy interesante, ¿no? Hay sí. mucha mascota en nuestros hogares. Sí, allí lo que nosotros vimos es que 2 de cada 3 hogares tienen al menos un perro o un gato. Y sobre todo perros el doble que gatos. Claro, se contabilizaron 1.444.000 perros y 690.000 gatos. O sea, hay el doble de perros que de gatos y en total son más de 2.100.000. Es decir, tenemos una gran cantidad de animales conviviendo con nosotros de forma diaria en nuestros hogares. Totalmente, ¿no? Se habrá que hablar de bienestar animal en nuestro país, ¿no? Porque realmente es una población relevante y que está vinculada a los hogares de los uruguayos. Por supuesto. Y también teletrabajo, se liberaron esos datos, muy interesante. También teletrabajo, que es una pregunta nueva que indagamos en este censo, y es un fenómeno cada vez más habitual. A lo largo y ancho del país, el 6,5% de los ocupados, de las personas que están trabajando, lo hacen teletrabajo, ya sea total o parcial. Estamos hablando de 200, casi 25.000 personas. Exacto, que teletrabajan. Es un número muy importante y, digamos, allí también los departamentos que más inciden en esto es Montevideo en primer lugar, donde hay alrededor de un 11% de los ocupados que teletrabajan. Y luego tenemos Maldonado y Canelones como 2 departamentos que también tienen una proporción de más del 5% de teletrabajo. Hay centros de negocios importantes. Exacto. Para ir cerrando, quedó gente que manifiesta no estar censada. ¿Qué va a pasar en esos casos? Siempre, los censos al final de los procesos tienen un porcentaje de omisión. Eso es normal en todos los censos. En el caso del censo de Uruguay, la estimación es que un 3,89% digamos, tenemos de omisión propiamente dicha, y luego tenemos un fenómeno que también es generalizado en la región, que es una mayor dificultad para que nos respondan en los hogares, ¿no? Allí tenemos una estimación del orden de un 5% de los hogares donde sabemos que hay gente, donde hemos realizado varias visitas y que no hemos logrado las respuestas de esos hogares, ¿no? Ya no hay tiempo de censarse online tampoco, aquellos que quedaron sin No, censar. Y además, digo, es normal. Está dentro del rango. Es normal, los procesos censales tienen un porcentaje de personas que no responden al final. Las cifras que yo mencioné de población total ya tienen un ajuste que toman en cuenta estos elementos para la contabilización de la población. Así que hacia dónde va. Exacto. Así que eso es parte del proceso normal. Diego Aboal, director del Instituto Nacional de Estadística, muchísimas gracias. Muchas gracias.